en el día de hoy para hablar acerca del regalo más precioso de Jesús. ¿Qué nos enseñó Jesús acerca del Espíritu Santo? ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús sobre esa persona de la divinidad tan importante en el proceso y en el plan de la salvación? Vamos en este momento a leer lo que usamos como lectura bíblica, el texto que usamos como lectura bíblica, Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Los discípulos veían lo que Jesús estaba haciendo. Veían los enfermos sanar, veían hasta muertos resucitar, veían el poderoso mensaje de Jesús. Y entonces, ¿cómo podía Jesús ejercer una influencia tan grande? Ellos se preguntaban, razonaban, ¿tendría eso que ver con su vida de oración? Porque ellos contemplaban que Jesús en ocasiones pasaba noches enteras en oración, noches completas en oración. Así que ellos quedaron tratando de encontrar una explicación. Esa fuerza, ese poder, esa influencia, ¿tiene que ver con su vida de oración? Entonces se animaron y le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Jesús entonces respondió su petición. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo en tres partes. La primera parte fue enseñar el Padre Nuestro. Yo creo que todos nosotros sabemos de memoria el Padre Nuestro. No vamos a entrar en los detalles sobre esta oración modelo. Hay iglesias que lo repiten y lo repiten de manera como un rezo, pero recuerden que solamente lo que Jesús hizo en el Padre Nuestro fue una oración modelo. Decirnos cómo se introduce la oración, reconociendo a Dios como el Padre, las peticiones de nuestro corazón y siempre pedir en el nombre de Jesús. Son los detalles que Jesús explicó en esta oración modelo. Da algunos aspectos muy importantes como la importancia de que yo perdone a los demás para yo recibir perdón de Dios. Son aspectos que Jesús enseñó en esta oración. La segunda forma como Jesús respondió fue a través de la parábola del amigo que llega a medianoche. Vamos a leerla en breve, esa parábola. Y en tercer lugar, el ruego continuo por el Espíritu Santo. En estos dos aspectos vamos a centrarnos hoy, en el segundo y en el tercero. Vamos a leer Lucas 11, 5 al 8. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Dice Jesús, no es esa la forma como le va a responder. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Fíjense esta parábola. Esta parábola está presentando a un amigo que va donde otro a medianoche. Tiene una necesidad ese amigo. Ahora que fue donde el amigo, se le suplió la necesidad que él tenía de pan, porque él no tenía ni siquiera pan para darle a su amigo. Así que ahora cuando va donde el amigo, y dice Jesús, aunque no sea por amistad, él le va a resolver, porque llegó a la medianoche, ya lo despertó, ya va a resolver eso. Le va a dar el pan aunque sea por lo inoportuno. Así que la persona que tenía la necesidad suplió la necesidad. Ahora tiene el pan. Y recuerden que el pan simboliza el pan de vida. Obtiene algo para sí y ahora se encuentra en la posición de poder compartirlo con los amigos que llegaron a visitarlo. Ahora Jesús une esta parábola. El problema de la primera parte de la parábola es que no tenía nada que darle a sus amigos, pero al presentarse la necesidad buscó, encontró, le dieron, le suplieron, entonces ahora tiene algo. Ahora viene entonces la segunda parte que Jesús une en la respuesta que da, y es
el ruego por el Espíritu Santo. Y allí enfatiza 10 veces que debemos rogar por el Espíritu Santo. Usted puede mirar todo el texto y se va a dar cuenta el énfasis que se hace de diferentes maneras para hablar de la importancia y de la necesidad de nosotros pedir el Espíritu Santo. Usted tiene una necesidad, usted busca esa necesidad, el pan de vida. Usted lo busca, lo va a tener ahora. Para usted compartir ese pan de vida, no puede compartirlo sin la unción, sin la presencia, sin el poder del Espíritu Santo. Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿En qué contexto está diciendo Jesús este texto tan conocido por nosotros? En la parábola, fíjense que es el siguiente versículo, del amigo que fue a buscar el pan para suplirle a otras personas. Y es importante que notemos esto. Él siente la necesidad de buscar el pan cuando llegan personas y él no tiene que darle. Si cuando nosotros vamos a suplir la vida espiritual de alguna persona, pero estamos vacíos, nosotros no tenemos nada que darle a la persona. Necesitamos entonces llenarnos primero, buscar el pan. Y una vez tengamos ese pan, necesitamos el poder y la unción del Espíritu Santo para que ese pan pueda ser compartido. Jesús dice entonces en el verso 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ahí está el texto. Ahora, sigue la misma respuesta de Jesús. Recuerden que son 3 partes de la respuesta. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Seguimos con las palabras de pedir. Fíjense que no usa solamente la palabra de pedir, usa otros sinónimos, pero siempre en la búsqueda. Y entonces, ahora va a una parte quizás más sensible, hablando acerca de la paternidad. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Está hablando de cosas extrañas. ¿Cómo es posible que si un padre recibe ese pedido, le va a dar lo contrario o algo que pueda dañar a su hijo? No, de ninguna manera. Entonces Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, ¿y por qué dice que somos malos? Bueno, recuerden que bueno solo hay uno y es Dios. No podemos olvidar esa parte. El único bueno es Dios. Después no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Todos se descarriaron. Así que esa es la naturaleza del ser humano, es extraviarse en el sendero. Entonces, dice el texto, si vosotros siendo malos por naturaleza, por su deseo carnal, por su deseo al pecado, desde la cabeza, como hemos estudiado en Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza, todo en él es podrida llaga. O sea, ¿qué descripción da Isaías de la condición del ser humano? Somos malos. Ese es el resumen de lo que está diciendo Isaías. Así que, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si un padre va a dar buenas cosas a sus hijos cuando se lo piden, entonces el Señor hace el contraste y dice, y entonces no hará mucho mejor nuestro Padre Celestial, que va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hay que pedirlo. Hay que pedirlo, hay que clamarlo, hay que buscarlo, hay que llamarlo. Es lo que Jesús está enfatizando. En estos pocos versículos, Jesús utiliza la palabra pedir 6 veces. Luego la reemplaza por buscar en 2 ocasiones y 2 veces más la reemplaza por llamar. Todo esto indica acción. Todos son verbos de acción. ¿De qué? De buscar. ¿No nos muestra esto claramente que debemos actuar para poder ser llenos con el Espíritu Santo?
sea, Jesús está buscando la forma de que lo entendamos. Nosotros utilizamos muchas veces los versículos de pedir, buscar, llamar para hablar de la oración. Pero si usted nota el contexto, Jesús está utilizando esto para decir que hay que pedir el Espíritu Santo. Es para eso que Jesús está haciendo el énfasis. Todo lo que él presenta previo es para enfocarlo en lo más importante. ¿Qué es lo más importante en esta ocasión? Recibir el Espíritu Santo. En Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 111, dice: Dios no dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos, persistid incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Esta cita de Elena G. de White es muy reveladora, porque nos está diciendo que el Señor nos ha ordenado que pidamos. ¿Por qué al ser humano le cuesta pedir una misma cosa muchas veces? Como que nos cansamos en el camino y entonces después de cierto tiempo desmayamos en el pedido, lo cambiamos por otro, pensamos que ya cansamos. No, no cansamos. Y menos cuando se trate de pedir la unción del Espíritu Santo. Persistid incansablemente en la oración. Es el consejo del don de profecía, unido al consejo de Jesús. O sea, incansablemente. No vamos a cansarnos de pedir, es lo que está diciendo el Señor. Lo reitera la sierva de Dios bajo inspiración profética. Es lo que Jesús está tratando de enfocar, de ayudarnos a entender. Tenemos que persistir. Y algo que dice la cita es que cuando pedimos con persistencia, se hace más ferviente la oración del postulante. Se hace más ferviente cuando yo pido con perseverancia. Entonces, qué valioso es que entendamos la importancia de la perseverancia, especialmente en el Espíritu Santo. La Biblia usa varios símbolos para referirse a la persona del Espíritu Santo. Ya vamos a estar hablando en otros temas también sobre el Espíritu Santo durante esta semana y otros aspectos, pero una iglesia centrada en Dios es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Y por eso vamos a estar enfocando más de una ocasión este tema sobre el Espíritu Santo. ¿Cuáles símbolos utiliza la Biblia? Habla acerca del fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Allí está equiparando al Espíritu Santo con el fuego. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en el santuario, el candelabro que tenía la llama encendida todo el tiempo, también simbolizaba al Espíritu Santo. O sea, el fuego simboliza al Espíritu Santo. En el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, el símbolo que utilizó fueron llamas de fuego. Así fue como se simbolizó la unción del Espíritu Santo sobre la iglesia. Así que se utiliza el símbolo del fuego para referirse al Espíritu Santo, la palabra de Dios. El símbolo del viento. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La obra que hace el Espíritu Santo no la podemos entender. ¿De dónde surge el viento? Su nacimiento no lo podemos entender. Entonces, esa labor que hace el Espíritu Santo es inexplicable para el ser humano. Aquí está ilustrado el Espíritu Santo también con el viento, el agua. Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva correrán de su interior. Está hablando acerca de qué? De la unción del Espíritu Santo en esa persona, de cómo esa persona que ha creído va a recibir ese poder interior de Dios en su vida. El sello, también Efesios 1:13 dice que nosotros
recibimos el sello cuando nosotros creímos. Ahí está Efesios capítulo 1, versículo 13. El aceite. ¿Qué había en el candelabro? El candelabro quemaba y se veía el fuego, pero ¿cuál era el combustible que tenía el aceite? También símbolo del Espíritu Santo. Y Lucas 4:18, el aceite que se usaba para ungir, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El ungimiento. Se ungía a los sacerdotes, símbolo del Espíritu Santo. Se ungía a los reyes, símbolo del Espíritu Santo. O sea, la unción, el aceite, símbolo del Espíritu Santo. La paloma, así como cuando Cristo fue bautizado y se vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma. Fíjense cuántos símbolos utiliza la Biblia para hablar acerca del Espíritu Santo. Esto no es casual. Es que el Espíritu Santo juega un papel fundamental, juega un rol súper especial, Antiguo y Nuevo Testamento. No tenemos el tiempo de entrar en los detalles de ver ahora el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay mucho que decir del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Usted se va a sorprender de la cantidad de citas que hay acerca del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, no es algo del Nuevo Testamento, porque la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre han existido y siempre existirán. La divinidad nunca ha cesado ni nunca va a cesar. Por lo tanto, hay una gran cantidad de citas sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero no vamos a entrar en esos detalles en este tema. Quiero que vayamos a 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos, Él nos oye. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? A pedir. Hay que pedir, hay que insistir. El verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta lógica de Juan es muy fácil de entender. Dice Juan, miren, la confianza que tenemos es que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, no la mía, que se haga su voluntad por encima de la mía, el Señor me oye. Y si yo sé que Él me oye en cualquier cosa que pida, entonces tenemos todo lo que nosotros le pidamos. Todo lo que nosotros necesitemos, lo vamos a tener. Cualquier petición que usted haya hecho, usted la va a recibir, porque Él nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad. Entonces, este versículo 15 nos está diciendo de forma contundente, de forma clara, que tenemos que pedir confiadamente y nosotros creer que cualquier cosa el Señor lo va a responder. Pero sobre todo, hay oraciones que Dios siempre responde. Cuando pedimos por el perdón de los pecados, no se hace esperar. Cuando pedimos por la unción del Espíritu Santo, el Señor derrama su unción sobre su iglesia. Hermanos, el Espíritu Santo es la persona de la divinidad que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios. Esa persona de la divinidad es la que el Señor dejó en esta tierra para hacer esa labor especial. Esta invitación especial nos muestra que, según Jesús, nos hace falta algo esencial cuando no pedimos persistentemente por el Espíritu Santo. Quiere que nos demos cuenta de que definitivamente necesitamos del Espíritu Santo. El marcado énfasis que hace Jesús de por qué cosas usted debe pedir está enmarcada, enfocada en, sobre todo, el Espíritu Santo. El Señor necesita que su iglesia tenga el Espíritu Santo para que pueda ser victoriosa. Jesús quiere que continuamente experimentemos las ricas bendiciones del Espíritu Santo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 111. El Espíritu Santo es el mayor regalo de Dios. ¿Cuál es el mayor regalo de Dios? El Espíritu Santo. Ahí está el texto. Ese regalo que Jesús nos dejó. Sigue diciendo la cita. El regalo que trae consigo todos los demás regalos. Este fue el regalo supremo de Jesús a sus discípulos y una prueba clara de su amor. ¿Cuál fue el regalo máximo de Cristo a sus discípulos? Dice la cita.
Elena G. de White dice que fue el Espíritu Santo. Y cuando Dios dio el Espíritu Santo, fue una prueba clara de su amor por su iglesia. Creo que podemos entender que tan valioso regalo no puede ser forzado. Es dado solamente a quienes expresen su anhelo de recibir y apreciarlo. El Espíritu Santo será dado a quienes hayan entregado su vida completamente a Jesús. Será dado a quienes vivan en continuo compromiso con Él. Wow, el mayor regalo. Pero ¿a quiénes Dios le va a dar ese regalo? No lo va a forzar. No puede ser forzado. Dice la cita, Él se lo va a dar a quienes expresen su anhelo de recibirlo. ¿Tú lo quieres recibir? Entonces pídelo. Si tú lo quieres recibir, pídelo, porque Él te está diciendo, pedid, buscad, llamad. ¿Qué es lo que vas a pedir? El Espíritu Santo. Porque si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo? O sea, fíjense qué claro es. ¿Qué es lo que Dios quiere que pidamos? Esta bendición, porque cuando recibimos esta bendición, todos los demás regalos vienen unidos con el Espíritu Santo. El compromiso que hacemos se tiene que evidenciar. Recuerden lo que acabamos de ver. Dice que será dado a quienes vivan en continuo compromiso con Él. Así termina la cita del Elena G. de White. Dios le va a dar el Espíritu a los que vivan en un continuo compromiso con Él. Ahora, ese compromiso que yo hago con Dios, ¿cómo se evidencia? ¿Cómo yo puedo mostrar que de verdad yo tengo un compromiso con Dios? Un anhelo por Dios. Si alguien tiene sed, venga. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Anhelas a Dios. Si anhelas a Dios, vas a pasar tiempo estudiando su palabra. Vas a pasar tiempo en oración. Vas a pasar tiempo con Él. O sea, ese anhelo por Dios no es una teoría. Ese anhelo por Dios tiene que evidenciarse. Porque tú tienes un compromiso. Si ese compromiso está con Dios, entonces tú tienes ese anhelo de estar cerca de Dios. Número 2, una confianza en Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, tenemos que creer en Dios y Dios va a derramar sus bendiciones sobre nosotros. Una entrega completa como resultado de la confianza en Dios. Vuestro espíritu, alma y cuerpo, vuestro ser, tu vida entera, todo hay que ponerlo en el altar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa entrega sin reservas que Dios espera. La obediencia a Dios en todo. Hechos 5:32 dice que Dios da el Espíritu Santo a quienes obedecen. Lean ese texto. Dios da el Espíritu a quienes obedecen. Si usted tiene un compromiso con Dios, usted va a obedecer. También el compromiso con Dios se muestra al dejar su propio camino, hacer las cosas como Dios quiere, de acuerdo a su voluntad. Por eso, Hechos 2, cuando la multitud le pregunta a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Él le dice, arrepentíos y convertíos para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro le dice, van a recibir el Espíritu Santo, pero tienen que arrepentirse y convertirse. Entonces, deje su propio camino y establezca que en su vida usted quiere vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No desear hacer lo malo, como dice el salmista. Si en mi corazón hubiera yo mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Identificar nuestra gran necesidad y confesarla. No tengo que ofrecerle. El hombre que no tenía pan, no tenía que darle. Así que lo que hizo fue ir a buscar. Entonces, si usted tiene una gran necesidad, confiésela y busque suplir esa necesidad y rogar continuamente por el Espíritu Santo. No podemos cansarnos de pedir por el Espíritu Santo. Al ver las expectativas que Dios tiene en cuanto a nosotros, la pregunta que hacemos es, ¿no resulta obvio lo valioso que es este regalo? Al pensar en todos estos prerequisitos, lo que acabamos de ver, probablemente se dará cuenta de sus propias deficiencias. Yo me hice el hábito de orar diariamente por un anhelo por el Espíritu Santo. El Señor nos dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba.
Uno no puede entender esto hasta que no vive una experiencia catastrófica muchas veces. Cuando me vi en mi peor momento, en la historia de mi vida, le clamé, le rogué y le supliqué a Dios. Y yo no veía luz al final del túnel, pero el Espíritu Santo me sostuvo y me ayudó a seguir adelante en medio de las dificultades y los problemas. Sentí la necesidad en la crisis y el Señor respondió mi plegaria. El Espíritu Santo es la fuente de una vida abundante. ¿Por qué Jesús vino a esta tierra? Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús quiere que experimentemos esta vida nueva ahora y que esa vida nueva sea abundante. Ahora, nos dio Jesús un ejemplo de una persona que estaba lleno con el Espíritu Santo. ¿Cómo fue la de Jesús con relación al Espíritu Santo? Sabemos que desde la concepción Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero veamos ya su vida misma, cómo fue su bautismo, su unción, el punto de partida para él comenzar su ministerio. Se vio el Espíritu Santo en forma de paloma que vino sobre él. Después de ese evento, se inaugura el ministerio de Cristo. ¿Y quién llevó a Cristo al desierto para ser tentado? Dice Mateo 4:1 que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Jesús no fue a buscar la tentación solo por su cuenta para ir allí a vencerla. No, el Espíritu Santo lo guió. Y eso es muy importante entenderlo. Es muy importante entenderlo. Que fue la dirección del Espíritu de Dios que lo llevó allí. Y por eso pudo ser más que vencedor, porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo dice el texto? Claro, Dios ungió a Jesús ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y esa unción estuvo siempre con Jesús, nunca lo dejó. Esa unción acompañó a Jesús todos los días de su vida. Qué valioso entender cómo Jesús nos dio ejemplo de ser lleno con el poder. Ahora miren lo que dice Ellen G. de White. Mañana tras mañana se comunicaba con su Padre celestial, recibiendo de él un bautismo diario del Espíritu Santo. No era casual el poder que Cristo tenía. Ese poder era en respuesta a que mañana tras mañana se comunicaba con su Padre celestial y recibía un bautismo diario del Espíritu Santo. Queremos nosotros ver realmente el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Sigamos el ejemplo de Jesús. Seamos bautizados diariamente por el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, Ellen G. de White dice, para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aún Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia necesaria. Diariamente, ahí estaba Cristo buscando. El apóstol Pablo nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el texto que somos sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Así que cuando yo creo, el Señor me da una primera unción de su Espíritu Santo. Cuando yo creo. Así que ese es el punto de partida para recibir el Espíritu Santo. Cuando yo creí, cuando yo me bauticé, allí Dios me da un chubasco del Espíritu Santo. Sí, dice Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Quién nos da el poder para nosotros poder vencer, ser fortalecidos espiritualmente? Dice Efesios 3:16, que es el Espíritu Santo. El siguiente texto dice que ese Espíritu Santo va a hacer que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados
y cimentados en amor, podamos crecer. O sea, es el Espíritu que hace esa obra. 30 del capítulo 4 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa unción, ese sello que Dios pone de su Espíritu, busca que yo esté siendo lleno cada día para que yo pueda estar preparado para el día de la redención. Sumamente importante esa unción diaria. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Fíjense cómo Pablo habla de la importancia que tiene el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría en su lugar. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjense que este texto llama la atención de algunas personas, porque el texto dice que les conviene que yo me vaya para enviar al Consolador. ¿Por qué convenía que Cristo se fuera? Para evitar malos entendidos, voy a citar directamente el comentario bíblico adventista. Respondí en días pasados esta pregunta a alguien que me hizo a través de las redes sociales, pero lo voy a responder aquí con el comentario bíblico adventista. Comentando ese texto dice, la muerte, resurrección y ascensión de Jesús fueron acontecimientos importantes para que se completara el plan de salvación. Sin ellos, la era del Espíritu no se hubiera convertido en una realidad. El alejamiento de Cristo fue, pues, para los discípulos un provecho y una ventaja. Entonces, subrayado, con su cuerpo humano, Cristo no podía estar presente por doquiera, pero por intermedio del Espíritu Santo podía estar con cada uno de sus seguidores en todo momento y en todo lugar. Así que Cristo lleva mi humanidad por la eternidad. Y esa humanidad, entonces, ahora Cristo la lleva como un signo de victoria. Pero esa humanidad le limita en una faceta, la omnipresencia. Pero como son una misma cosa, la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Cristo a través del Espíritu Santo está presente en todas partes. Ese hecho en la vida de Jesús, hablamos siempre del Pentecostés, pero el Pentecostés se dio 50 días después de la muerte de Jesús. Recuerden que él estuvo 40 días y 10 días después de su ascensión fue cuando se dio el Pentecostés. Juan 20:22 dice que Cristo sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que antes de Cristo ascender, les dio una primera unción del Espíritu Santo. Y eso habilitó a los discípulos. Vamos a leerlo en palabras de Elena G. de White. Se les dio poder divino porque un Salvador resucitado sopló sobre ellos diciendo, recibid el Espíritu Santo. Imbuidos con este Espíritu, salieron para testificar de la verdad. Así Dios desea que sus siervos salgan hoy con el mensaje que les ha dado. Pero hasta que reciban el Espíritu Santo, no podrán llevarlo con poder, ni podrán darse cuenta de lo que Dios puede hacer por medio de ellos. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros seamos llenos con el Espíritu Santo, para que tengamos el poder de ir donde otros, de hablarle a otros, de que el Señor nos use para que haya convicción en esa persona que escuche el mensaje, para que mis palabras puedan impactar el corazón. Yo no puedo ir vacío. El Señor hoy, como hizo con los 12, con los 11 que estaban allí, sopló y les dio el Espíritu Santo. Así quiere Dios hacer con cada uno de nosotros, llenarnos con su Espíritu, para que tengamos el poder de testificar de la verdad, de llevar la palabra con ese poder para que haya convicción en quien la escuche.
Queremos nosotros recibir ese Espíritu Santo. Sintamos ese soplo de Dios en nuestros corazones en esta noche. Y digamos, Señor, dame tu Santo Espíritu. Lléname con tu santo poder. Úsame para gloria de tu nombre. Oramos. Eterno Padre y Dios de misericordia, gracias, Señor, por el honor, el privilegio que nos concedes de ser tus hijos y por la promesa gloriosa del Espíritu Santo. Me impacta tanto cuando Pablo dice que el Espíritu Santo ruega por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo lo explica tu sierva diciendo que el Espíritu Santo toma nuestras oraciones, las traduce al lenguaje celestial y las presenta como si fueran sus oraciones? Así intercede el Espíritu por nosotros, Señor. ¿Cómo podemos agradecerte eso? No solamente nos pides que oremos, sino que nos das el Espíritu Santo para que Él interceda por nosotros, pidiendo y clamando como si fuera Él mismo que está pidiendo. Señor, la necesidad mayor que tenemos hoy es la del Espíritu Santo. Por favor, sopla sobre nosotros esta noche y llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús.